Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo review de cómics. El día de hoy retomaremos la serie de Justice League de The New 52. Si no sabes de qué va esta historia, te invito a ver la lista de reproducción haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. En los números 15 al 17 de Justice League se presenta el evento Trono de Atlantis, el cual es un crossover entre la Liga y la serie numerada de Aquaman. Exploraremos esta historia en el orden entre las dos series. Aquaman número 14 es el preludio del evento Throne of Atlantis. En 1820 se nos muestra un barco en el Atlántico. Los marineros estaban a las armas, cuando el capitán les ordena abrir fuego. Los hombres disparan un arpón y este alcanza a una criatura humanoide. Los marineros llevan al Atlante ante su capitán, quienes le dicen que el hombre sirena seguía con vida. El capitán entonces saca su cuchillo, ya que sentía un gran resentimiento hacia el monstruo. Tiempo atrás habían rescatado a la esposa del Atlante sacándola del agua, y la mujer, en vez de agradecerles, había asesinado a 2 de sus hombres antes de que pudieran degollarla. El propio Atlante, que estaba ante el capitán, había llegado poco después y se había llevado uno de los ojos del hombre. Ahora tendría su venganza, y cuando se abalanza contra el prisionero, el barco se tambalea y se percatan de que estaban rodeados por un ejército de monstruos iguales a su prisionero. En el presente se nos muestra a Arthur Curry, quien usaba su telepatía para hablar con varios peces que estaban allí. Más adelante se nos lleva al trono de Orm, donde se le estaba expresando una preocupación por el nacimiento de un niño de ojos púrpura, ya que se creía que profetizaba el fin de Atlantis. Pero el rey Orm responde que no creía en supersticiones y no toleraría la violencia entre los suyos. Ordena que el niño sea devuelto a su madre y a juiciar a aquellos a quienes lo habían amenazado. El niño en cuestión es Garth, el primer Aqualad y miembro fundador de los Teen Titans. Para este punto, Ocean Master, el hermano de Aquaman, es el rey de Atlantis. De pronto los peces enviados por Aquaman aparecen en el palacio. Arthur le pide a su hermano reunirse en un lugar lejos del palacio, a lo que este último acepta. Más adelante se nos lleva hasta la prisión de Bell Reef, donde 2 guardias conversaban acerca de la reciente captura del criminal Black Manta. Leían el historial del villano. Se trataba de un cazador de tesoros letal, especializado en operaciones subacuáticas y enemigo de Aquaman. Amanda Waller tenía planes con Manta, por lo que uno de los hombres se precipita a interrogarlo sin su presencia. El guardia entra en la celda del villano y se mofa de él diciéndole que cuando lo habían llevado allí no sabían si debían meterlo en un tanque. Pensaban que al igual que Aquaman podría respirar bajo el agua. El hombre continúa menospreciando a Manta, cuestionándole si de verdad Aquaman era bastante fuerte. Ante la mirada indiferente del villano, el guardia posa la máscara sobre la mesa y se sienta. Este último le propone una salida de allí, para la cual debía firmar un documento. Waller vendría después a explicarle los detalles, pero el hombre quería que fuera lo más rápido posible. Black Manta habla, le responde que sabía que se estaba refiriendo al Suicide Squad, pero no estaba interesado. El villano hace un gesto sobre su máscara y de los visores surgen rayos que desintegran el contrato. Manta toma al hombre del cuello y le da una golpiza, mientras le explica al hombre y a nosotros qué hacía Aquaman tan fuerte. Su piel era prácticamente a prueba de balas, su densidad muscular era mucho mayor a la de un humano normal y por supuesto a diferencia de ellos podía respirar bajo el agua. Mientras tanto Amanda Waller corría hacia la celda. No podía creer que el guardia de antes hubiera entrado solo. Black Manta era un código alfa. Una vez allí, el villano le dice a la mujer que no estaba interesado. No moriría por Waller, solo lo haría por Aquaman. Más adelante vemos a Arthur reuniéndose con su hermano, el rey Orm. Se hallaban en los restos de un navío llamado el USS Essex. Orm le pregunta el motivo por el cual lo había convocado y si podía hacer algo por su hermano. Arthur le responde que era debido a una reciente intrusión en una base militar por parte de Atlantes. El grupo había intentado robar una reliquia submarina. Esto había ocurrido 2 semanas atrás, y la semana anterior, Black Manta había sido contratado para robar otra reliquia también. Perplejo, Orm le pregunta a su hermano que qué era un Black Manta. Arthur le contesta que era un mercenario de la superficie. Había sido contratado por alguien de Atlantis para obtener las reliquias del rey muerto. El rey Orm entonces le pregunta a Aquaman si acaso creía que había sido él. Se excusa diciéndole que si hubiera querido dichas reliquias, solo se las hubiera pedido al propio Arthur. Pero Aquaman le responde que tal vez no quería que él se enterara. Arthur conocía el poder del cetro del rey muerto, había visto hundir una isla con este. Orm le dice que no estaba mintiendo, y si su hermano creía que estaba planeando un ataque a la superficie, solo debía preguntárselo. Arthur entonces le pregunta si pensaba atacar la superficie. El rey de Atlantis le responde que por supuesto que no. De allí se nos lleva hasta Noruega, donde vemos a Vulko, quien se reunía con un grupo de pescadores. Cuando alguien lo llama, habían hallado el cuerpo de un atlante en la costa. Sospechando que algo malo estaba ocurriendo, el Atlante se sumerge en las profundidades. De vuelta con Orm, este le dice a su hermano que no tenía interés en salir del agua, solo había estado en la superficie en 2 ocasiones,
Una de ellas para pedirle a Arthur que regresara y ocupara su lugar en el trono, pero este último lo había rechazado. Aquaman había preferido la superficie, el reino de su padre, y Orm, a diferencia de muchos de sus súbditos, no lo culpaba. Había pasado su niñez allí respirando el inmundo aire. Arthur le responde que la superficie no era tan mala como creía. Orm entiende que su hermano había mejorado la superficie como él había mejorado Atlantis. El rey había llevado a su hermano a las ruinas de aquel barco, pero Arthur conocía bien su historia. El capitán había asesinado a la reina y el rey de Atlantis. Se trataba de sus bisabuelos. Furiosos, los atlantes habían hundido la nave y se les había permitido a los marineros vivir. Uno a uno se habían ahogado en las aguas, cansados de nadar, mientras pacientemente los atlantes esperaban. Cuando solo quedaba el capitán, fue llevado a la costa, pero este último había sacado su cuchillo de nuevo y les había demandado ser llevado de nuevo al agua. El capitán debía hundirse con su nave. Orm entonces le dice a su hermano que si quisieran, podían hundir todos los barcos en la superficie. Quien hubiera robado el cetro lo había hecho con la intención de que Aquaman pensara que era obra de los atlantes. El rey Orm se despide diciéndole a su hermano que lo amaba y que solo le deseaba la felicidad. Por último vemos que alguien en el océano Atlántico usa el cetro para liberar a unas siniestras criaturas de las profundidades. Se trataba de The Trench, bestias come carne que se habían visto en el primer arco de la serie de Aquaman de The New 52. La primera parte de Trono de Atlantis continúa en Justice League número 15. En el Atlántico vemos un portaaviones que se encontraba haciendo una prueba de misiles, cuando de repente los proyectiles se activan de imprevisto. Los misiles entonces se dirigen hacia el fondo del océano. Debía tratarse de una avería, no había nada allá abajo. Cuando vemos que los misiles impactan una ciudad en el submundo. Por otro lado, en Smallville, Superman se encontraba reflexionando acerca de su identidad secreta. Nos dice que al principio había pensado en no tener una, pero debido al afecto que profesaba hacia sus padres, había conservado la identidad de Clark Kent. No usaba una máscara como Bruce. A diferencia de este último, quien había elegido provocar miedo en los villanos, Clark prefería que las buenas personas confiaran en él. Clark Kent era su máscara y se nos muestra que le estaba diciendo esto a Wonder Woman. Por otro lado, en la atalaya vemos a Cyborg, quien hablaba con su padre Silas Stone. El almirante Corby deseaba hablar con Victor. Su hija estaba asignada al USS Mabus. Victor se preguntaba por qué alguien querría sabotear las pruebas de misiles y disparar a mar abierto. Habían perdido contacto con el portaaviones y Victor no podía establecer la identidad del responsable si acaso había sido de forma manual. Usaría las cámaras de seguridad para intentar averiguarlo, pero no había señal para establecer la ubicación de la nave. Silas entonces le dice a su hijo que desde hace meses estaban listos para agregarle un nuevo módulo ambiental que le permitiría explorar la zona, pero Victor sabía que aquello requería retirar el único pulmón que le quedaba, no lo haría. Silas le dice a su hijo que había traspasado la seguridad de Argus a petición del almirante Corby. No había nada más importante para un padre que un hijo. Silas le pregunta a Victor si era consciente de ello, pero de pronto la energía se va y Victor se queda a oscuras en la atalaya. De allí se nos lleva a Gotham, donde criminales que trabajaban para Scarecrow tenían a 2 rehenes en una lancha. Uno de los encapuchados les decía que debían haberlo pensado mejor antes de testificar en contra del profesor Crane. Los maleantes eran perseguidos de cerca por el Batboat. Victor se comunica con Batman y lo pone al tanto de lo que estaba ocurriendo. Los sistemas de la atalaya se estaban restableciendo mientras el portaaviones seguía fuera de línea. Para Victor, estos dos eventos no podían ser coincidencia. Batman le dice que haría lo que pudiera desde allí y se comunicaría con Silas para decirle que Victor estaba bien, pero Cyborg le dice que aquello no era necesario. Batman se expulsa de su lancha y ataca a los criminales. Bruce se interpone entre estos y los rehenes cuando de la nada allí aparece Arthur. Más adelante, Batman le pregunta a Aquaman el motivo por el cual estaba en Gotham. Arthur entonces le pregunta si acaso estaba decepcionado de que le hubiera ayudado a detener a los criminales. Por el contrario, Batman agradecía la ayuda, así no la necesitara. De hecho, Arthur estaba allí buscando la ayuda de Bruce. Ambos tenían una rivalidad sobre quién debía dirigir a la liga. Pero ahora Aquaman no tenía tiempo para ello. Oleadas de peces estaban moviéndose de Boston a Gotham sin atender a la telepatía del Atlante. La última vez que había ocurrido esto, bestias carnívoras habían surgido de las profundidades y habían atacado a un pueblo. Pero esta vez la escala sería mucho mayor. Se trataba de una situación a nivel de la Justice League. Mientras hablaba, uno de los criminales se libera de los policías y huye arrojándose al agua, cuando es detenido por la propia Mera, quien aparece de la nada. Mera le presenta a Arthur su preocupación. Gigantescos grupos de peces nadaban erráticamente sin destino aparente. Algo los estaba asustando. Mientras tanto, Aquaman nota que Bruce se sentía preocupado. Bruce había pensado que Aquaman estaba allí por el percance con el USS Mabus, pero Arthur no sabía de qué le estaba hablando. Mientras esto ocurre, vemos a pescadores observar cómo el oleaje estaba aumentando. Por otro lado,
En Metrópolis, Clark y Diana disfrazados tenían una cita normal. Wonder Woman estaba sorprendida. Al fin tenía paz lejos de las miradas curiosas de la gente. De repente, el lugar queda a oscuras y un tsunami azota la ciudad. El agua traía consigo al USS Mavus. Superman y Wonder Woman se ponen en marcha. Entre la multitud se encontraban Jimmy Olsen y Lois Lane, quienes observaban cómo los héroes detenían con sus propias fuerzas el portaaviones. Lois se queda atónita al ver a Superman con Wonder Woman y resbala de la escalera en la que se resguardaba. Habían personas en las calles y dentro del barco, no podían salvarlos a todos, cuando allí aparece Vulko, quien salva a Lois. Superman le pregunta si acaso estaba bien y algo molesta le responde que sí gracias al extraño. Y mientras Clark se preguntaba quién era, Cyborg anuncia que la atalaya volvía a estar en línea. Las ciudades más pobladas estaban siendo azotadas por fuertes oleajes cuando Vulko le dice a Superman que debían hallar al rey Arthur, quien tenía que detener a su hermano ya que quería hundirlo todo. En Gotham se había declarado la evacuación de las zonas en peligro cuando Bruce le pregunta a Arthur de qué se trataba todo aquello. Aquaman le responde que solo se trataba de la primera oleada, seguiría un ataque a la superficie. Estaban siguiendo los planes de guerra de Atlantis que él mismo había escrito. Y se nos muestra a Ocean Master liderando a sus tropas subacuáticas. Y así termina el preludio y la primera parte del evento Trono de Atlantis. Me parece interesante el trasfondo de Aquaman que se ve aquí, como también sus interacciones con Batman. Me gusta todos los guiños que se hacen a la mala reputación que tiene el rey de Atlantis, y aunque sí son demasiados, no puedo dejar de reírme cada vez que los leo. Los artes de Pete Woods y Ivan Reis están bastante disfrutables, especialmente los del segundo, que nos deja paneles increíbles de la inundación. Y eso es todo. Si te gustan los cómics, suscríbete que más videos como este estaré haciendo. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.